Si la civilización colapsara mañana y solo pudieras salvar una única invención para empezar de cero, ¿cuál elegirías? Piénsalo. ¿Un generador? Quizás. ¿Un libro de medicina? El historiador James Burke planteó esto mismo, y su respuesta fue sorprendentemente simple: el arado. Y esa respuesta, que a primera vista parece casi, no sé, rústica, es la puerta de entrada perfecta a las fuentes que vamos a analizar hoy. Son extractos del libro de Tim Harford, 50 invenciones que dieron forma a la economía moderna. Y el arado es el primer capítulo, y vamos, por una muy buena razón. Exacto. Nuestra misión aquí es explorar cómo ciertas invenciones, algunas muy antiguas como el arado y otras que son puramente abstractas, han construido nuestro mundo de formas que nunca hubiéramos imaginado. Claro. No se trata solo de los objetos, ¿sabes? Sino de las historias, los accidentes y esas consecuencias que nadie vio venir. Es que el enfoque de este análisis, y creo que es lo que lo hace tan interesante, no es una simple lista de grandes éxitos. Se trata de entender los efectos en cascada. Lo fascinante es que algunas son cosas que puedes tocar, como un alambre de espino, y otras son solo ideas, como una sociedad de responsabilidad limitada. Pero cada una nos enseña algo fundamental. Pues venga, vamos a desgranar esto. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Empecemos por la base de todo, como decía Burke, el arado. Parece muy simple, un palo que remueve la tierra, pero es mucho, mucho más. Es el motor que puso en marcha la civilización. Completamente, porque el arado es la tecnología que permite crear excedentes de comida a gran escala. Y en el momento en que una sociedad produce más comida de la que necesita para que todo el mundo esté ahí cultivando, pues ocurre la magia. De repente, algunas personas pueden dejar de ser agricultores. Exacto, y se convierten en especialistas. Se convierten en sacerdotes que observan las estrellas, en artesanos, y, de forma crucial para la historia, se convierten en soldados profesionales. La comida extra alimenta a los ejércitos. Y lo que es aún más interesante, y esto es un detalle clave de la fuente, es cómo distintos tipos de arados crearon civilizaciones distintas. Ah, eso me interesa. El primer arado, el de rasguño, era, muy ligero, perfecto para los suelos secos de Mesopotamia. Un agricultor con su familia y un par de bueyes podía cultivar su parcela. Fomentaba una agricultura, digamos, más individualista. Pero ese arado no servía para nada en el norte de Europa. Inútil. No podían ni tocar esas tierras del norte, que eran más ricas, pero también arcillas pesadas, húmedas. Y aquí es donde aparece una innovación que lo cambia todo. El arado de vertedera. El arado pesado. Exacto. El arado de vertedera era una bestia, mucho más pesado, con una cuchilla de hierro, una maravilla de la eficiencia. Pero tenía un problema. Para mover esa bestia se necesitaba un equipo de 8 bueyes. 8 bueyes. Eso no es algo que tuviera cualquiera en su granja, vamos. Prácticamente nadie. Poseer 8 bueyes era el equivalente a tener un superdeportivo hoy. Claro. Y esto obligó a la gente a cambiar. Tuvieron que cooperar. Los campesinos de una aldea juntaban sus animales, araban los campos en largas franjas y luego se repartían el producto. La tecnología forzó la creación de comunidades. O sea, que la propia herramienta dictó la estructura social. El arado ligero fomenta el individualismo en el sur y el pesado, el colectivismo en el norte. Y ayudó a forjar el sistema señorial. El que controlaba el arado y los bueyes, el señor feudal, tenía el poder. Este cambio tecnológico, hace unos 1000 años, desplazó el centro de poder de Europa del Mediterráneo hacia el norte. Francia, Alemania, Inglaterra. Todo por un trozo de metal que volteaba la tierra. Pero aquí la fuente introduce una nota de escepticismo que me encanta. Pregunta, ¿fue realmente un progreso para todos? Citan a un antropólogo que le preguntó a un bosquimano del Kalahari por qué no adoptaban la agricultura. Y la respuesta fue: ¿por qué deberíamos cuando hay tantas nueces de mongongo en el mundo? Es una respuesta brillante. Nos obliga a cuestionar qué es progreso. Obviamente, las sociedades agrícolas podían mantener poblaciones mucho más grandes y ejércitos. El poder del colectivo agrícola era innegable. Pero a nivel individual, la historia es otra. Posiblemente.
Esos grupos nómadas a menudo tenían dietas más sanas, trabajaban menos horas. Es la clásica tensión entre el bienestar del individuo y el poder del grupo. Los agricultores conquistaron el mundo, sí, pero es muy probable que los cazadores-recolectores comieran mejor. Esa tensión, la invención que cambia el equilibrio, me conecta directamente con la siguiente que mencionan las fuentes, el alambre de espino. Pasamos de cultivar la tierra a dividirla. Y de una forma brutalmente eficaz. El alambre de espino es la invención que domó el oeste americano. La fuente cuenta la historia de John Warren Gates en San Antonio, Texas. El showman del alambre, ¿no? Totalmente. Imagina la escena. Gates llega a la plaza, los rancheros se ríen de su alambre fino con púas. ¿Cómo iba a parar eso un toro tejano? Claro. Así que Gates construye un corral con ese alambre, mete al ganado más salvaje que encuentra y... empieza a aceptar apuestas. Apostaba en contra de su propio producto, me parece. Claro, una estrategia de marketing genial. La gente apostaba a que el ganado escaparía. Entonces, su ayudante empieza a azuzar a los animales con antorchas. Los toros embisten, se hacen daño con las púas y retroceden. El alambre aguantó. ¿Y los pedidos empezaron a llover? En masa. Tenía un eslogan publicitario increíble para la época. Más ligero que el aire, más fuerte que el whisky, más barato que el polvo. Una frase memorable. Pero la clave no es la anécdota, es lo que simboliza. Exacto. Lo fascinante aquí es que el alambre de espino no es solo un alambre. Es la materialización de un concepto legal abstracto, la propiedad privada sobre la tierra. El filósofo John Locke dijo que uno se hace dueño de la tierra al mezclar su trabajo con ella. Una idea muy bonita, pero un derecho es inútil si no puedes hacerlo cumplir. Y en las llanuras del oeste, sin madera para vallas ni piedras para muros, era imposible. Hasta que llegó el alambre de espino. La herramienta de bajo coste que permitió a los colonos cercar millones de hectáreas. Marcó el fin de las tierras comunales, de las grandes rutas de ganado. Hizo tangible un derecho que hasta entonces solo existía en el papel. Y la fuente traza un paralelismo brillante con nuestro mundo digital. Menciona la gestión de derechos digitales, el DRM. Es una analogía perfecta. El DRM es un intento de crear un alambre de espino virtual para proteger la propiedad intelectual, que es aún más abstracta que la tierra. Piensa en la música, los libros electrónicos, las películas. El principio es idéntico, usar un código para hacer tangible un derecho de propiedad. Pero con una diferencia clave, según parece. Fundamental. Como señala la fuente, nadie ha logrado crear un alambre virtual tan eficaz como el físico. Un archivo digital se puede copiar infinitas veces sin perder calidad, y esto ha dado lugar a constantes guerras de cortadores de vallas entre los titulares de derechos y los piratas informáticos. O sea, esta idea de hacer tangible algo invisible me recuerda a otro punto de las fuentes, pero a una escala mucho mayor. La logística global y una invención que parece aburridísima. El contenedor de transporte. Si el alambre de espino dividió el mundo, el contenedor lo conectó. Es difícil exagerar su importancia. Antes de su existencia, en los años 50, cargar un barco era una pesadilla. Un caos de estibadores, moviendo sacos, cajas, barriles... Un Tetris infernal. Y lentísimo. La fuente dice que la mayor parte del coste del transporte no era el viaje en sí, sino el tiempo que el barco pasaba en el puerto. Semanas a veces. Aquí, la figura clave es Malcolm McLean. Y lo curioso es que no sabía nada de barcos. Era un empresario de camiones obsesionado con la eficiencia. Un día, esperando horas a que descargaran su camión, pensó: ¿y si en lugar de descargar la mercancía, simplemente subimos la caja del camión entera al barco? Una idea de una simplicidad genial. Pero que revolucionó el mundo. Su visión fue crear un sistema, cajas estandarizadas que pudieran moverse de un camión a un tren y a un barco, sin tocar la mercancía. Esto redujo los costes de carga en más de un 90%. De repente, el transporte se volvió casi irrelevante en el precio final. Y ese fue el motor literal de la globalización. Los juguetes de China, el vino de Nueva Zelanda, todo gracias a una simple caja de metal. Sí, pero la fuente añade una capa más, que conecta con lo abstracto. No fue solo la caja física, fue el sistema de estandarización, el acuerdo. Y esto se conecta con otra invención abstracta que damos por sentada: el código de barras. El VIP del supermercado. Ese mismo. La fuente describe unas reuniones aburridísimas en un motel de Cincinnati, donde los directivos de las grandes empresas tuvieron que ponerse de acuerdo sobre un estándar. Fue una batalla campal.
Los fabricantes querían un código, los minoristas otro. Me imagino el drama corporativo en ese motel. Mis 11 dígitos o nada. Tardaron años en llegar al acuerdo de 12 dígitos. La lección aquí es que estos sistemas invisibles, estos acuerdos sobre estándares, son tan cruciales como las invenciones físicas. Son el software que hace funcionar el hardware de la economía. Sin el acuerdo sobre el tamaño del contenedor, no habría funcionado. Hablando de impactos transformadores e imprevistos, creo que no hay mejor ejemplo en las fuentes que la píldora anticonceptiva. Definitivamente. Si hay una invención cuyas consecuencias secundarias fueron mucho más potentes que su propósito original, es esta. La activista Margaret Sanger la impulsó pensando en la liberación social y sexual de la mujer. Un objetivo que en gran medida consiguió, pero la fuente se centra en la revolución económica, que fue igual o más importante, y totalmente imprevista. El punto clave no es solo que las mujeres pudieran tener menos hijos, es que, por primera vez, tenían un método fiable para planificar cuándo tenerlos y esa capacidad de planificación lo cambió todo. ¿En qué sentido? Permitió a las mujeres jóvenes hacer inversiones a largo plazo en su capital humano, en su educación, en su carrera. Antes de la píldora, empezar una carrera de derecho o medicina era una apuesta muy arriesgada. Un embarazo no planificado podía echarlo todo por tierra. La píldora eliminó ese riesgo. ¿Y los datos que presenta la fuente son? Absolutamente impactantes. Es un cambio que ocurre casi de la noche a la mañana. Es un antes y un después. La píldora se generaliza a finales de los 60. Pues bien, en 1970, en Estados Unidos, los hombres obtenían más del 90% de los títulos de medicina, el 95% de los de derecho, eran profesiones masculinas. Unos números abrumadores. ¿Y después? De la clase en esas mismas titulaciones. Un cambio social y económico radical en apenas 10 años, catalizado por una pequeña pastilla. Hemos viajado desde el arado hasta la píldora, del alambre que divide al contenedor que une. El hilo conductor parece ser que estas invenciones hacen mucho más que resolver un problema. Reescriben las reglas de nuestra sociedad de formas que sus inventores jamás pudieron prever. Y eso nos lleva a una reflexión final, extraída de las fuentes y relacionada con la bombilla. El economista William Nordhaus hizo un cálculo fascinante sobre el coste real de la luz a lo largo de la historia, pero no en dinero, sino en horas de trabajo. Vale, esto suena interesante. ¿Cuánto costaba comprar luz en el pasado? Nordhaus calculó cuánto tiempo tenía que trabajar una persona para generar el equivalente a una hora de lectura con una bombilla moderna. Los resultados son asombrosos. En la antigua Babilonia, con una lámpara de aceite, una hora de trabajo compraba unos 10 minutos de luz, parpadeante y maloliente. 10 minutos. O sea, para leer una hora tenías que trabajar 6. Exacto. La luz era un lujo extremo. A finales del siglo XVIII, con velas de sebo, una hora de trabajo te daba unos 24 minutos. Sigue siendo un lujo prohibitivo para la mayoría. Pero aquí viene el salto cuántico. Hoy, esa misma hora de trabajo de un trabajador medio compra más de 20.000 horas de luz de una bombilla de bajo consumo. 20.000 horas. Es un número que cuesta hasta procesar. Hemos pasado de luchar por minutos de luz a tenerla casi ilimitada. Es una mejora casi infinita. Y esa es la idea para reflexionar que nos dejan las fuentes. Cuando medimos el progreso económico, a menudo nos fijamos en las cosas equivocadas. Seguimos la inflación, el precio de los bienes, pero ¿cómo medimos el valor real de algo que no es solo un poco mejor, sino fundamentalmente diferente y casi infinitamente más barato? ¿Cómo se le pone precio a la conquista casi total de la oscuridad? Cuadernos de conversaciones.